Esta noche, en Desde las Cámaras, celebra la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su sesión ordinaria de manera regular. En comisiones se analizan diversos proyectos de ley que podrán discutirse en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y en el estudio nos acompaña el diputado federal Héctor Saúl Telles. Desde las cámaras comenzamos. A lo largo del periodo de receso, la Comisión Permanente ha recibido y turnado a comisiones diversas propuestas de ley que por su relevancia en materia económica y social deberán ser discutidas al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. De ahí la importancia en que cada uno de los ordenamientos de ley propuestos sean sometidos a una amplia difusión y discusión, no solo entre los integrantes del Poder Legislativo, sino entre todos los sectores involucrados. Así como quedó demostrado con la discusión de las reformas al Poder Judicial o la creación de una nueva ley en materia de telecomunicaciones, es indispensable que la figura del Parlamento abierto se convierta en una práctica permanente antes de la dictaminación de cualquier propuesta legislativa. Estamos seguros que con la participación de expertos y representantes de cada uno de los sectores involucrados en los diversos temas a debatir, se avanzará en la construcción de un mejor andamiaje jurídico que el país demanda. Desde esta tribuna seguiremos poniendo bajo la lupa todo este quehacer legislativo. La Comisión Permanente celebró su sesión ordinaria semanal el pasado miércoles. Veamos cuáles fueron los temas más relevantes que ahí se trataron. Durante la sesión de la Comisión Permanente, el presidente de la mesa directiva dio lectura a un pronunciamiento que condena la persecución de personas migrantes en Estados Unidos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente la persecución de personas migrantes en Estados Unidos de América de manera violenta y arbitraria. Esto es violatorio de los más elementales derechos humanos y se agrava con el hecho de enviar a las personas detenidas a la cárcel conocida como Alcatraz de los Caimanes. Esta situación es inaceptable, pues impone el terror, lesiona la dignidad de las personas y las somete a prisión de manera discrecional y fuera de todo marco legal y constitucional vigente en los propios Estados Unidos. Posteriormente, los legisladores debatieron al respecto de este tema. Hoy levantamos la voz desde esta tribuna para denunciar y rechazar enérgicamente las condiciones inhumanas en las que se encuentran 14 ciudadanos mexicanos detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos. En particular, el caso de los hermanos Carlos y Alejandro, que llevan más de 15 días enjaulados en dicha prisión. Hemos coincidido en que es sumamente grave lo que está pasando en Estados Unidos. La violación a los derechos humanos que se están dando contra nuestros hermanos y hermanas migrantes no tiene precedentes. Los legisladores de todos los partidos condenaron el trato violento e ilegal que están recibiendo los migrantes mexicanos. Este centro representa la institucionalización del castigo a la pobreza, al origen étnico y a la necesidad. Este complejo carcelario diseñado para retener a migrantes indocumentados, incluso aquellos sin antecedentes penales, no solo criminaliza la migración, la normaliza como delito. Y lo peor, hay mexicanos ahí adentro. Sin duda, adelante. La migración es uno de los temas que siempre estarán presentes en la vida de las mexicanas y de los mexicanos. Desde luego nos unimos a la denuncia de lo que significan estos centros de detención, particularmente el centro de detención de Alcatraz de los Caimanes, como ya se conoce. Se trata, desde luego, de 14 mexicanos, pueden estar entrando otros ahorita. Han mencionado los nombres de Carlos, de Oscar Alejandro, y entrarán muchos otros nombres. Nos unimos a ella, incluso a la denuncia del propio cónsul de Orlando. Pero también es cierto que importantes organizaciones
de Estados Unidos han salido también a la defensa de los migrantes. Finalmente, los legisladores de la Comisión Permanente aprobaron diversos dictámenes en materia de protección a la niñez, personas migrantes, vivienda de interés social y educación digital, entre otros temas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Veamos el comentario de nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte a todos los amigos de la audiencia. La semana pasada comentamos cómo se fue dando el proceso de aprobación y la diferencia que hay entre los órganos regulatorios autónomos en materia de regulación de radio, televisión y telecomunicaciones y también el organismo de competencia. En la reforma constitucional que se aprobó a finales del 2024, se estableció que los organismos deberían entrar en vigor 180 días, o sea, las reglas nuevas, lo que cambiaran, 180 días después de la publicación de la ley secundaria. Entonces, una vez que se reformara la ley de telecomunicaciones, ahí se definiera el órgano regulatorio que se haría cargo de estas funciones de los organismos que se extinguirían y finalmente el tiempo en que entraría en vigor. Sin embargo, tanto en la reforma constitucional en su momento como ahora en la discusión y aprobación de las leyes secundarias, no se definió algo que es muy relevante. En ambos casos, un organismo desconcentrado, que es el de telecomunicaciones, y otro descentralizado, que es el de COFETEL, o el de, la Comisión Antimonopolio, se establece, es cierto, que sustituirán al IFETEL o al IFT y también a la COFESE, pero no se da un plazo específico ni tampoco se tiene la certeza jurídica de hacerlo, porque ahí se dice que la presidenta Sheinbaum, el jefe del Ejecutivo, nombrará, designará a los integrantes de sus órganos de gobierno, incluyendo a su presidente. Son 5 en cada caso, pero ahí también indica que los integrantes serían ratificados por el Senado de la República. Y en el caso del Senado, no se realizó la reforma constitucional para que en sus facultades se ratifique o se incluya la obligación de ratificar a los integrantes de estos organismos. En consecuencia, deja abierto el cómo y cuándo podrá ser la transición entre los órganos de gobierno, los que eran autónomos y los nuevos, y también cuándo será la ratificación correspondiente. Hubo una discusión al respecto y me parece que el que puso el dedo en la I, el punto subrayado, es el diputado Monreal, porque él comentaba que para poder resolver estas circunstancias se tendría que ir a un periodo extraordinario y que no tenían contemplado un periodo extraordinario durante el mes de agosto prácticamente o en lo que resta de julio, de tal manera que estarían pensando que pudiera ser entrada la legislatura en su nueva fase ordinaria, que sería el 1 de septiembre. Es algo que llama la atención porque, vamos, hicieron bolas, o a veces uno se pregunta si pusieron cuidado teniendo a tanto estudioso legislativo y de procesos legislativos a la mano, porque esta parece una pifia. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baño. Millones de mexicanos se encuentran fuera de nuestras fronteras, principalmente en Estados Unidos. Millones de mexicanos tienen miedo de salir a la calle, de ir a trabajar, ir al centro comercial, ir a la iglesia, porque posiblemente policías migratorios, la mayoría de ellos, pueden detenerlos y quizá regresarlos a México, inventarles quizá delitos y pueden con eso perder hasta la nacionalidad. Pero ¿qué hacer para defender a nuestros paisanos? De eso vamos a platicar con la senadora Carolina Villano, del PRI y del Estado de Hidalgo. Primero debo decirte que es muy doloroso y muy lamentable porque todos ellos que han salido de nuestro país para ir a buscar una oportunidad para salir adelante, para tener ingresos, para poder muchos estudiar o muchos acercándose a su familia que está allá, pues realmente lo que te puedo decir es que duele porque los consulados que tenemos nosotros allá, que habían sido
Pues realmente el Servicio Exterior Mexicano durante muchos años fue muy bien evaluado a nivel internacional, tenía una carrera profesional que era reconocida y hoy tenemos consulados a los que por la llamada austeridad republicana les han ido recortando un presupuesto. ¿Qué requerirían estos jóvenes? Obviamente, asesoría jurídica, acompañamiento para defender sus derechos. Es lo que más necesitan. No necesitan otra cosa de nosotros. Y en este momento. Y necesitan también, no solamente me refiero a cosas judiciales, sino también derechos humanos, que son, ellos no pueden estar en las cárceles que hoy nos dicen que están, en condiciones indignas. O sea, me parece que no es suficiente con que todas las mañanas digamos, no, es que la soberanía y cabeza fría. Sí, cabeza fría, pero corazón también frío. No podemos desgarrarnos las vestiduras frente a eso que está pasando sin hacer nada. Tenemos que hacer esto que yo estoy mencionando y está en manos del oficialismo hacerlo, regresándoles el presupuesto a los consulados. Mira, yo propuse aquí en México, la semana pasada, que se cree un área especializada, un espacio en segundo plano en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sea justamente para la defensa de los migrantes. Eso me parece que de entrada coloca el tema en otro lado y sí necesitamos también reconocer a los organismos internacionales porque el oficialismo cuando le conviene los reconoce y cuando no los desconoce. Entonces me parece que sobre todo en un tema de migrantes sí es importante saber que es un tema transnacional y que tenemos que vernos como una nación más en el concierto de las naciones para defender nuestros derechos. México tiene que abrirse a esos espacios y además tenemos que hacer más. No estamos haciendo lo suficiente en el tema con respecto a la defensa y denuncia de violación de derechos humanos. Es muy grave lo que está pasando y puede escalar todavía más. Y sí tenemos que visibilizar esto a nivel internacional. No es fácil enfrentarse al gigante del norte, a la nación más poderosa del mundo. Sin embargo, es importante que el oficialismo luche por los paisanos. Ellos no solamente tienen aquí familia, ellos envían dinero a través de las remesas, más de 60,000 millones de dólares. No podemos abandonarlos. Por eso es importante establecer políticas coherentes para salvar muchas familias que pueden separarse por esta política migratoria de la administración Trump. Vamos a un corte y regresando hablaremos con el diputado federal Héctor Saúl Telles, quien es vicecoordinador económico del grupo parlamentario del PAN. Así es, mira, esta ley electoral, ¿cuál va a ser el objeto que ya estamos prácticamente previendo? Quitar recursos a los partidos políticos, fíjate, mandarlos prácticamente a la extinción sin recursos públicos, minimizar todavía más las voces de oposición, quitar las plurinominales en los congresos y invisibilizar. Y en el Congreso Federal también. Exacto, y en los congresos estatales, porque va a ser una ley que baje hacia los estados. Y entonces, pues, es prácticamente extinguir a la oposición. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana.
mirarla y no verla ajena. Ay, de la patria mía. Ay, que se ahoga en penas. Ay, si llegara el día de mirarla y no verla ajena. Licenciado en Derecho es nuestro invitado, Héctor Saúl Telles, por Acción Nacional diputado. Es vicecoordinador económico del PAN en la Cámara. Hablará de temas prioritarios en el próximo periodo para su bancada. También nos dirá si es necesario una reforma fiscal y de la conformación del próximo paquete presupuestal. Ya se encuentra con nosotros el diputado federal Héctor Saúl Telles, quien es vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches, Adriana. Contento de estar contigo en tu programa, con todo tu teleauditorio. Pues han tenido estos 10 días de hace un par de semanas, los 10 días oscuros del periodo extraordinario, donde se aprobaron varias cosas con mucha prisa, muy al vapor, temas delicados para el presente y el futuro de nuestro país. Platícanos tu opinión, qué está pasando en el Congreso y qué es lo que viene para... Claro. Si es que va a haber otro periodo extraordinario, porque tienen como que mucha prisa por estar aprobando iniciativas que no le convienen a nuestro país, y si no va a haber otro periodo extraordinario, ¿qué viene para septiembre? Pues mira, como bien lo dices, acaba de pasar prácticamente una semana y media desastrosa para el país, todo un atropellamiento del proceso legislativo para llevar a cabo la aprobación de las leyes que únicamente les interesa al gobierno y al grupo mayoritario que es Morena y sus aliados. ¿Qué es lo que hicieron en este periodo? Aprobar todas estas leyes, este entramado jurídico normativo que crearon en la Ley de Inteligencia y Seguridad, en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, en la Ley de Población, en la Ley para apoyar a las personas desaparecidas, en la Ley de Telecomunicaciones. Todas estas leyes conectadas en la Ley de Trámites Burocráticos para crear un sistema de espionaje, de tener acceso irrestricto a todos los datos biométricos de las personas, es decir, conocer los datos de tu iris, de tus huellas dactilares, de tus hijos, de tus facciones, de tus hijos. De tus hijos, en qué escuela están, qué deporte practican, a qué hora. Todo. Y lo más grave es que, bueno, precisamente no vivimos en Suiza, tenemos un país invadido por el crimen organizado, invadido por la inseguridad, y en donde no se invierte en ciberseguridad, en donde este gobierno no ha invertido en sistemas antihackeo. Lo hemos visto que han hackeado hasta la presidencia de la República, y entonces no sabemos en manos de quién van a quedar estos datos, esta información privada. Estamos perdiendo cada día más nuestras libertades. Ya se apoderaron del poder legislativo, del poder judicial, ahora de nuestra información privada y también de nuestra libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de expresarte contra algo, algún abuso de autoridad o algo que no te parezca. Justo es eso, porque lo que vemos es un Estado que se entromete en la vida privada de las personas, un gobierno que va a tener acceso irrestricto a toda la información personal, sensible, íntima de todas las personas, y que lo más grave de todo es que en muchos de estos casos no va a haber control judicial, que las autoridades pueden iniciar esta investigación, pueden iniciar esta intromisión sin ningún tipo de permiso. Solamente... No es con orden judicial. Solamente hay un artículo con orden judicial que es el que
menciona la presidenta, pero es en una única ley, que es la ley de telecomunicaciones. Pero fíjate nada más hasta qué momento se va a pedir la orden judicial. Pueden llevar a cabo la intromisión en tu vida personal, en tus redes sociales, en tu geolocalización, en tus datos biométricos, lo pueden tener sin permiso. ¿Cuándo tienen que pedir permiso? Cuando ya quieran intervenir, ahora sí, tus llamadas, tu geolocalización y sobre todo tu mensajería privada. Hasta ese momento, pero antes de eso, pueden tener, ahora sí que entrar a la casa sin permiso y únicamente cuando ya quieran de verdad proceder en algo personal contra alguien, es cuando van a pedir el permiso para poder grabar llamadas o para poder tener acceso a la mensajería. Pero todo el proceso anterior de tener los datos es de forma irrestricta y lo van a tener a través de la CURP digital y lo van a tener a través de la figura de llave MX, según para hacer trámites burocráticos, y lo van a tener a través de las plataformas de inteligencia que va a llevar a cabo la Secretaría de Seguridad con soldados, con la Guardia Nacional. Y la oposición todo esto lo disfraza diciendo que es para ayudar a las madres buscadoras. Bueno, ponen un ejemplo en donde puedan localizar, pues, en dónde fue la última vez, las llamadas, los correos, todo lo que recibió la persona desaparecida antes de desaparecer. De entrada, no deberían de existir estas mujeres buscadoras. Ninguna madre tendría que salir a buscar a un hijo desaparecido. Claro. Fíjate, utilizan este tema tan sensible, como bien mencionas, Adriana, de desapariciones en el país, que ya, por cierto, suman más de 130,000 personas desaparecidas en este país durante los últimos años, y utilizan ese tema para meter en esa misma legislación, en esa misma modificación, el tema de la CURP digital obligatoria, que de verdad es un documento que va a tener todo sobre cada una de las personas, sus datos sanguíneos, el iris, sus datos médicos. Vamos, esta CURP se va a tener que utilizar incluso para que puedas hacer alguna compra digital. Si quieres comprar en alguna de las tiendas digitales o comercio digital, tienes que meter la CURP y hasta eso van a tener acceso de qué compras durante día a día. Pues muy riesgoso, diputado. Y bueno, ahora en septiembre, si es que no nos ensartan un periodo extraordinario en estos meses, ¿qué es lo que viene? ¿Qué otra iniciativa es prioridad para el grupo parlamentario mayoritario del oficialismo? Pues mira, por desgracia lo que vemos es que el Poder Legislativo está completamente cooptado. ¿Qué vendrá? Seguramente ya anunciaron la ley electoral y ahí tenemos pues graves sospechas fundadas de que lo que quieren, porque lo ha mencionado ya desde el Ejecutivo, es minimizar a las minorías todavía mucho más, invisibilizar a las minorías que son los diputados plurinominales. Quieren acabar con la oposición. Quieren acabar con la democracia de nuestro país, porque incluso a este gobierno, por decirlo, es un piropo decir gobierno, le viene bien una oposición. Claro. Es muy sano tener una oposición. Claro. ¿Quién te señale tus errores? Porque si todo el mundo te dice que qué guapo, que tú muy bien, pues nunca ves tus errores. Entonces, en cualquier democracia es sano que tengan una oposición. No les interesa, poco a poco están haciendo invisible a la oposición. No quieren tener oposición. Porque saben que están haciendo las cosas mal. Adriana, justo lo que mencionas, en cualquier gobierno, en cualquier régimen es necesaria una voz opositora. Así nacieron las plurinominales. Este mismo grupo que se queja hoy... Es algo sano, es un ejercicio sano. Claro. ¿Por qué tienen tanto miedo a la oposición que la quieren invisibilizar? Estos mismos grupos que hoy son gobierno fueron oposición durante muchas décadas atrás y se quejaban de la falta de participación y presencia de las minorías en las cámaras de diputados, en donde podían tener voz para criticar o para corregir lo que hace mal el gobierno. Y lo que antes criticaban de los gobiernos en el poder ahora lo están haciendo, porque bueno... Así es, mira, esta ley electoral, ¿cuál va a ser el objeto que ya estamos prácticamente previendo? Quitar recursos a los partidos políticos. Fíjate, mandarlos prácticamente a la extinción sin recursos públicos, minimizar todavía más las voces de oposición, quitar las plurinominales en los congresos y invisibilizar... Y en el Congreso Federal también. Exacto, y en los congresos estatales, porque va a ser una ley que baje hacia los estados. Y entonces, pues, es prácticamente extinguir a la oposición. Ahora bien, la reforma fiscal, pues yo creo que es momento de que se empiece a revisar, pero no para que vayan los...
los impuestos arriba, no para que haya terrorismo fiscal ni para que suban impuestos y tarifas. Necesitamos una reforma fiscal que revise el tema del impuesto sobre la renta, porque no es justo cargarle la mano a todos los contribuyentes para erogar todo el dispendio que hace el gobierno. Quieren la ley que va a permitir las 40 horas. Es necesario entonces darle a toda la iniciativa privada, micro, pequeñas, estímulos fiscales, como bien lo mencionas, incentivos, deducibilidad al 100% de sus cuotas patronales, pero sobre todo también poner una nueva tabla para revisar el impuesto sobre la renta, es decir, reducirlo, no subirlo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.